podemos empezar, aunque sea, estamos aquí por aprovechar un poco el tiempo y bueno, si se conecta, pues genial, mejor. Y si no, pues no pasa nada, ¿cómo se dice? Esto de guerrilla, ¿no? Una charla de guerrilla y ya está, ¿vale? Porque, a ver, al fin y al cabo, nosotros pues hemos cumplido, yo le dije, o estamos cumpliendo, que igual aparece, yo le dije los que íbamos a estar, las personas que íbamos a estar, así que bueno, pues si no está, me dijo que se lo iba a apuntar en la agenda, si no está, pues bueno, nosotros hemos cumplido, así que eso es. Bueno, pues a ver, antes de que se aparece, pues hoy lo que íbamos a hablar con Ángel, con Ana y con Emilio era pues bueno, de un poco del día a día en la ciudad romana, pero sobre todo centrándonos en el tema bueno, pues de las viviendas y más especialmente las viviendas de los ricos, ¿no? De las domus. Exacto. De los patricios. De los patricios. Porque en el videochat de los bañales, bueno, los que estuvisteis viéndolo, se contaba un poco cómo estaba formada la ciudad, ¿no? En la que había, pues, una ciudad típica romana, una colonia, vamos, una ciudad random, en la que tenía un cardo que iba de norte a sur, un decumano de este a oeste y se cruzaban en el foro. Y bueno, pues esta ciudad tenía una serie de elementos, bueno, pues que servían para distraerse, ¿no? Como el teatro, el anfiteatro, también tenía pues las termas, ¿no? Que aparte de para lavarse, pues servía también para distracción, para pasar el día. Tenían los mercados, como puede ser la Plaza del Pueblo, que nos explicaron también los bañales. Tenían los sitios públicos, esas basílicas, esos templos, ¿no? Y bueno, además de todo esto, ellos tenían que vivir en algún sitio. Entonces, ¿dónde vivían? Pues vivían en las Insulae, que ya hablamos en el último, o sea, si queréis escuchar cosas de la Insulae. La gente como yo, que somos pobres, viviríamos en la Insulae. No soy tan pobre, viviría en una tercera planta, o sea, clase media. Bueno, sí, porque hay que tener en cuenta que las viviendas romanas, en las Insulae, contra más alto vivías, de peor clase social eras, ¿no? Y incluso las primeras plantas en ocasiones estaban reservadas a los, bueno, pues a gente que tenía un poquito más de dinero. Pero bueno, aparte de estas Insulae, que son súper interesantes y que ya las vimos en su momento, bueno, hay que recordar que están en el podcast de Ángel Portillo, del Ignum en Roma, en el podcast que se llama, ¿qué nombre tiene? Rompiendo mitos. Rompiendo mitos, bueno, y seguramente en algún otro podcast también hablan sobre ellas. En Ocio Oculto. Uy, se oye repetición. En Ocio Oculto también aparece, y bueno, y también lo colgué yo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de las viviendas de la gente que es más rica, ¿no? De las domus. Las domus tienen una forma característica. Bueno, os voy a enseñar un poco, a ver si puedo, ¿vale? Vamos a ver si aquí me sale esto. No, espera. A ver. No. No sé dónde se podía compartir imágenes. Bueno, da igual. No pasa nada. Vale. Bueno, la domus. ¿Qué forma tiene? La domus, en un principio, Ángel a lo mejor me puede corregir, en las que visitamos en Herculano, en Pompeya y tal, tienen una forma como si fuera una fortaleza, ¿vale? Porque tiene las paredes muy altas, es como que parece como que están separados del resto, ¿no? Por ese gran muro, y ellos tienen ahí una vida y el resto de la vida de la ciudad sigue fuera, ¿no? Parece como que están ahí encerrados, no tienen ventanas a simple vista, a pie de calle, tal, ¿no? O sea, vamos, yo cuando estuve allí parecía una especie de fortaleza, ¿no? Muros muy altos.
Luego tiene, bueno, se dividen en un atrio, ¿vale? Un atrio, que es el lugar donde se reciben a las visitas, ¿vale? El Bueno, lugar... el atrium es el centro principal de la casa, es donde se vive todas las quelas, todas las habitaciones, todas las estancias, podríamos traducir, están alrededor del atrio, ¿no? En el atrio es donde esperaban, donde se recibía, eran del despacho, tablinium creo que se llama el despacho, que es donde estaba en este caso sería el patrón y recibiría a sus clientes, ¿no? O el senador que recibiría a sus aliados, ¿no? Senador o un tío de pela, ¿no? El atrium es el centro de la casa, donde realmente se vivía la casa. En Roma sí que es cierto que estaban aisladas del exterior, porque Roma era una ciudad bastante ruidosa y peligrosa, entonces intentaban un poquitín refugiarse, pero otro tipo de villas fuera de Roma que intentaban imitar estas eran un poquitín más abiertas, ¿no? En este aspecto con el exterior. Porque claro, en Roma con la delincuencia que ya hablamos, acuérdate del programa, que por la noche había que salir con 30 hombres, ¿no? Pues claro, tenía que quedar esto bastante bien cerrado, ¿no? Pero sí, la Domus iba, para que la gente entienda, es como un patio en el cual caía lluvia y recogía la lluvia allí en un estanque, ¿no? Eso es. A ver, tiene ese atrio, bueno, en las casas más potentes, porque claro, había diferentes casas, no todas eran iguales. Dependía del dinero que tenías, pues te hacías una domus más grande o más pequeña, ¿no? Pero en general tenían este atrio. Hay atrios que también están porticados, ¿vale? Podían tener columnas alrededor de ese impluvium, que era la piscina en la que llegaba del compluvium, caía allí en esa piscina, pero en esa piscina no se quedaba ahí el agua, sino se inundaría todo. Esa piscina tenía unos depósitos abajo, unas cisternas, en la que ellos con pozos pues sacaban el agua y usaban ese agua pues para regar, para cocinar, para tal. No la usaban para beber, ¿vale? El agua para beber la traían de otros sitios, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, venían por acueductos jolín, ¿cómo se llaman los estanques estos donde se trae el agua? Perdón, aljibes. No. Bueno, es igual. Ana, que hay por la montaña sitios... bueno, es igual. Sitios donde se puede sacar el agua, ¿no? Incluso subterránea y tal, pero de los de la villa no la bebía. El agua esa no la bebía. Bueno, de manantiales, dices. Manantiales, eso es, manantiales. Bueno, luego además hay que decir que estas casas antiguamente son herederas de una sola habitación, una sola casa que se llamaba atrium, se llamaba también atrio, y eran solamente lo que es la estancia. Además tenía un hogar enfrente, me parece, de la entrada, y simplemente era eso. Ahí tenían todo, la cama, por las noches montaban la cama, por las mañanas la desmontaban, tenían ahí el arcón donde metían todo el dinero, tal, vale, o sea, es heredera de todo eso, ¿no? Poco a poco se va mejorando, pues se va evolucionando, se añade esta piscina, se añade este pasillo donde los clientes esperaban, que me parece que, bueno, pues que conecta la parte de fuera del vestíbulo con el atrio propiamente dicho. Luego, estas casas, este atrio se fue rodeando de cubículos, ¿no? Donde la gente dormía, diferentes estancias. Luego había como al fondo estaba lo que ha dicho Ángel antes, el tablinium, que era como una especie de despacho donde el pater familias pues tenía allí pues sus historias de sus cuentas, el dinero, me imagino que igual también se guardaría allí. Y si tenía una familia, una gens importante, allí tenía los rostros de todos sus antepasados, la efigie de todos sus antepasados, con su correspondiente leyenda diciendo, este fue cónsul, este tuvo el consus honorum, este tuvo el triunfo porque venció a no sé quién, ¿no? Esto era, el despacho privado
del jefe de familia, que presumía para que toda aquella persona que entrara dijera: yo vengo de la esencia de todos estos rostros, de todas estas efigies que ves aquí, porque el padre de familia representaba a toda su estirpe, y ese era, dijéramos, a su lugar de, vamos a decirlo, pavoneo, para que nos entendamos, ¿no? Así que todo el mundo que llegaba allí quedaba un poco impresionado, decía: en mi casa tengo un edil, después yo tengo 5 cónsules y 3 pretores. Pringao. Competían, aquí se compite con todo. Sí, y además yo creo que, no sé dónde lo escuché, que en estas casas, bueno, sobre todo en Roma, los que documentaban y escribían la historia, claro, muchas veces sabían de muchas cosas por todo esto también, ¿no? Por lo que acumulaban en las casas estas grandes familias, ¿no? Sí, esto era tan importante que incluso, ya sabéis, vienen cosas como estamos en libre, Jesús, permíteme, ¿no? Incluso muchas veces se concertaban matrimonios, en este caso para nosotros sería una niña, pero para ellos ya no era tan niña. Y, por ejemplo, a esta niña, antes de casarse, ya la llevaban a la casa de su marido, no para el uso, sino para educarla en las costumbres de esa familia, en los dioses que adoraban de esa familia y en la historia de la familia, para que supiera que ella abandonaba el hogar paterno y se iba a otra familia totalmente diferente, que tenía una historia que era tan importante que tenía que aprenderla. Ella era, porque luego ella iba a ser la matrona y tenía que ser la que se la explicara a sus hijos, no y a sus hijas. Pues era tan importante este despacho y esta historia que obligaba. Muchas familias importantes educaban a la mujer que habían prometido a uno de sus hijos y les explicaban todas estas historias, ¿no? Claro. Además, esas mujeres, esas hijas de esos padres de familia, ya se me ha ido la palabra, del pater familias. Claro, cuando se casaban con otro, ¿no? Dejaban de ser realmente hijas a nivel político y pasaban a ser hijas como si fuera del otro pater familia. Había varios tipos de matrimonio, pero en un tipo de estos de matrimonio, en todos los tipos de matrimonio, la sociedad romana era una sociedad patrilocal. O sea que la mujer era la que abandonaba la casa como norma general y se iba a casa del marido. Podía pasar o no a la potestad del marido, se era sine manum o no, cum manum, el matrimonio. Pero bueno, como norma general se hacía esto, esta mujer abandonaba su hogar y se iba al hogar del marido, ¿no? Esto es muy importante. La casa para un romano, nosotros le damos mucha importancia a nuestras viviendas, ¿no? Y cuando cerramos la puerta, pues conocemos, nos encontramos seguros en nuestra casa, ¿no? Pero para el romano, además la casa era sagrada, era un templo, porque además este dicho que has dicho tú del atrium, además allí normalmente muchas veces se encuentra en el atrium, otras veces se encuentra en el jardín de detrás, que no me acuerdo cómo se llamaba, Pelestium o algo así. Peristilum, sí, el Peristilum. Peristilum afuera, ¿no? En ese jardín de fuera. Normalmente se encontraba en el atrium y allí se adoraba a estos antepasados que hemos dicho que eran muy importantes, se convertían en semidioses llamados manes, ¿no? Pero el hogar tenía muchos dioses y mucho culto propio, mucha sacra privata, cada familia prácticamente tenía unos dioses particulares. Aparte, había muchos comunes, pero algunos eran particulares, ¿no? Y esa casa no solamente era una vivienda como es la nuestra, sino era un templo, ¿no? Era lo mismo que significa para nosotros lo conocido de lo desconocido, el caos, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy una persona que he vivido en cuarteles, es el extramuros. O sea, yo dentro del muro, dentro de esta protección, no me puede pasar nada. Me encuentro seguro. Fuera está el caos, fuera están las cosas que me pueden hacer daño. Mi casa está bendecida por los dioses. Estoy protegido no solo contra los hombres, sino contra las maldiciones. Todo esto, cuando uno entraba por ese vestíbulo y entraba al atrio, a cada uno de estos romanitos, eso también significaba su casa. O sea, era su casa, su hogar y el hogar de sus dioses. Sí, porque además el pater familias, así como bueno, estamos pasando de la casa, pero claro, no podemos separar la casa de la gente que la habitaba. Entonces, este pater familias ejercía, digamos, el papel de mando político en la casa, ejercía también, no lo olvidemos, que también
esta gente, claro, en otros tiempos también debían tener su pequeña, si depende del dinero, su pequeña escolta para protegerse. O sea, ejercían su mando militar, entre comillas, y también ejercían su autoridad religiosa en la casa. O sea, lo ejercían todo, ¿vale? Es algo muy diferente a lo que tenemos ahora. Es difícil entenderlo, pero para ellos era todo lo mismo. Nosotros decimos, porque para nosotros tenemos religión por un lado, política por el otro, el trabajo por otro, ¿no? Religión, todo. Para ellos era todo lo mismo. No tenían ninguna diferencia. El padre de familia era el poseedor de todos los poderes, el dominus a sus esclavos, el manu a sus esposas, el patronatus a sus clientes, la patria potestas a sus hijos, ¿no? Tenía todos esos poderes y para ellos era todo lo mismo. O sea, algún liberto y al hijo le daban la libertad cuando era mayor de edad. O sea, estos conceptos de propiedad y tal, ellos no tenían ninguna diferencia entre el poder político, el poder militar y el poder religioso. Y un padre de familia lo tenía clarísimo. O sea, él era representante de toda la familia ante la sociedad, ante los dioses. Pero no tenía ningún problema. Para ellos era indiferente, no lo podemos separar. Ahora nos cuesta un poco este concepto, pero y además era el único que podía hablar por la familia. Sí, es como, a ver, es algo parecido al tema del campesino soldado, ¿no? O sea, no es parecido, pero quiero decir que ellos, cuando eran campesinos y soldados, oigo repetición. Sí, es que me quito el mute cuando voy a preguntar algo, pero... Ay, perdón, pues quito el micro y preguntas. Vale, no, pero es de una cosa que ha dicho Ángel hace un rato, pero que no podía poner el mute. Cuando has hablado del matrimonio que has dicho, es que sine manum, no sé qué has dicho dos formas, pero no sé qué significa. Bueno, así grosso modo es que la hija, la patria potestad de la hija pasaba al marido y quedaba totalmente desvinculada del padre. Y había otro matrimonio en el que, entre comillas, lo explico, es un poco más complicado todo, pero para entenderlo rápido, hay otro matrimonio en que decía, yo te dejo a mi hija para que te dé hijos a ti, pero mi hija sigue siendo mío. Los hijos serán tuyos, pero la hija sigue siendo mío. Esto era una manera de proteger a la hija en caso de que no hubiera, ¿no? Y había otros que era sencillamente decir, mi hija es una pseudo propiedad. No, las mujeres no eran propiedades en Roma, ¿no? Pero bueno, pasas al manu, pasas al poder absoluto de tu marido dispone. Y había otro en el que no, era... te lo explico así para que lo entiendas. Sí, yo te dejo a la hija sigue siendo mía, los hijos que tengas serán tuyos. ¿Y qué nombre le has dado a uno y a otro? Sine manu cum manu. Vale. Manu era, como se le llamaba, el poder que tenían los esposos con respecto a las mujeres. Por ejemplo, la patria potestas es la que tienen con respecto a los hijos. El patronatus con respecto a los clientes. Y el domino eran de los esclavos. Los esclavos eran domine. El dueño, para que nos entendamos. Cuando las mujeres no eran dueños. No eran cosas las mujeres. Las mujeres tenían que estar bajo la tutela de un hombre. Más que dueño era tutela. Igual que los hijos. Vale. Gracias. Vale, una cosa, los que estáis viendo esto, si queréis hacer alguna pregunta o alguna aportación, lo decís, sí. ¿Vale? Y Jesús contestará. Aquí los expertos contestaremos. Bueno, entonces, sí. Además, en este atrio estaban los cubículos, estaban las salas, o sea, es decir, al lado frente de la entrada del vestíbulo y de esas fauces, ¿no? Que sería ese pasillo largo, estaba el tablinum y a derecha e izquierda del tablinum estaban dos salas, que a veces también había unos armarios y también podían estar allí esas máscaras que dices tú de los antepasados, ¿no? Y luego, en este atrio también había diferentes ceremonias religiosas, ¿no? Los muertos, por ejemplo, se velaban en el atrio. El paso de la niñez a la de la adolescencia o de la niñez a la adolescencia a la edad adulta se hacía también aquí. En cambio, en la mayoría de edad la mayoría de edad se hacía en el atrio. Si hablamos del hombre,
dice la tradición que se cortaba las primeras barbas, era un joven pequeñito, esas barbas se ofrecían a los dioses tutelares de la casa, a los lares normalmente. Luego también se ofrecía la bulla, que era una protección normalmente circular. Muchas veces llevaba el símbolo de Apolo, porque es un dios que puede hacer profecías, ¿no? El oráculo de Delfos, es Apolo, se dejaba allí y se cambiaba la toga infantil, una toga por lo que se llama la toga virilis, por una toga ya de adulto, ¿no? Lo importante de esta ceremonia, quizás que igual la gente conoce poco, es que se hacía la inspectio corpori, la inspección del cuerpo. Entre cuando se quitaba una toga y se ponía la otra toga, el hombre tenía que permanecer desnudo y enseñar que era puber, que tenía pelos en sus órganos sexuales. Y durante muchísimo tiempo también tenía que demostrar que tenía los 2 testículos, porque el hombre que no tenía los 2 testículos no era considerado hombre. Esto se hacía en este atrium, en el altar, por respeto a los dioses. Todo lo que tiene que ver con las actividades de los hombres romanos tenía que ver con la religión. Y otro rito muy importante que también se hace en el atrio son las lemurias. No sé si los conocen las personas, que era para un poquitín satisfacer a los muertos. Y os tenéis que imaginar a este hombre, yo lo digo porque es una cosa que impacta mucho, tenéis que ver ese hombre de noche con un objeto de bronce, tocando bronce contra bronce, ¿no? Andando, tocando con el suelo con los pies desnudos, ¿no? Y con unas habas negras, las tira a la espalda, ¿no? Y hace ping. Y cada vez que hace eso dice, manes exite paternum, o sea, un exorcismo. Salir de aquí, espíritus de mis antepasados, ¿no? Los espíritus malignos, claro, los manes se tienen que quedar, pero los lemures, que eran estos antepasados que me hacen tener pues mala suerte, estos se tienen que ir, ¿no? Esto se repetía a las lemurias, pero yo me imagino de noche ese hombre que cree realmente, porque nosotros creemos que el demonio, bueno, yo no soy creyente, pero las personas que son creyentes creen que el demonio está en el infierno y de vez en cuando viene. No, viven en su casa, con sus manes, con sus penates, con sus genios, ¿no? Con todos con estos seres que protegen la casa si los romanos se portan bien o no, o le dan mala suerte si se portan mal, ¿no? Pero yo este hombre, si realmente se lo cree, por la noche cerrada, tocando el suelo, estamos hablando del mes creo que las lemurias son, no me acuerdo si son en mayo o en marzo, son el 9, el 11 y el 13, ¿no? Y tirando esas habas detrás. Manes existe paterni, manes existe paterni, debía ser, y los hijos todos tapados de miedo, ¿no? Porque el padre, y si ese rito no se hacía bien, dice la leyenda que los lepures se lo llevaban al inframundo. Yo, por si acaso, prefiero vivir en esta época y entender la luz. Sí, claro. Es que, o sea, hay que pensar en la situación de ese paterfamilias, ese miedo que debía pasar, pero también en el miedo que debían de pasar todos los que estaban en la casa en sus cubículos en ese momento, porque no sé dónde se debían quedar en las lemurias. No sé si quedaron en su cubículo. Sí. Ellos se quedaban en su cubículo, era el padre el único que salía para defender a toda su familia. Y cuando decimos familia, al principio de la República, las familias eran todos. Eran todos, desde los esclavos hasta los clientes, sus hijos, sus hijas, sus nueras, todo. Todo el que estaba bajo el poder de este pater familias era considerado familia. No como nosotros, que para nosotros la familia pues es yo, mi mujer y mis hijos. No. Yo, mi mujer, mis hijos, los que trabajan para mí, los esclavos de mi casa, todos, cada uno su importancia, cada uno su rol, ¿no? Y cada uno tiene que aceptar el rol que le toca por la piedad, ¿no? Pero a todos, él rezaba para protegerlos todos, porque todo era suyo. Y cualquier daño a su propiedad, cualquier daño a un esclavo le estaba dañando a él también. Aunque él considerara un esclavo una cosa, un daño a un esclavo por una persona externa a tu casa, al fin y al cabo estás dañando a tu familia, porque igual ese esclavo solamente hacía agujeros en el campo y era fácilmente sustituible, pero si era el que tomaba notas en tu despacho, ya no era tan fácilmente sustituible, con lo cual todos eran importantes. Pregunta Estrada. Ay, perdón. Ana, Didi. No, que iba a decir que nos están preguntando en el chat si llevarían antorchas en las lemurias, que no irían a oscuras. Las lemurias iban a oscuras. Las lucernas no podían ser. Además hacía algo así como, aparte de manes existe paterni, tenía otra frase que era algo así, te tiro estas habas y tú te las tienes que tomar como si fueran los espíritus, ¿no? Las tiraban así. En el caso de las lemurias era oscuras. Es la casa de
Era su casa, sabía perfectamente por dónde iba. Yo en mi casa no enciendo la luz para ir de un sitio al otro. ¿No? Ya, Bueno, así con las manos. ahora igual sí. Igual, no, igual tenemos que ir de un sitio a otro en absoluto y tal. Sí, por lo caro que se ha puesto, ¿no? Antes tenían lucernas, sí, tenían lámparas de aceite, lucernas, también tenían velas, ¿no? También tenían. Pero normalmente este rito en concreto se realizaba en total oscuridad, porque como el objetivo era no ver a esos lemures. Entonces, cuando a estos Olarbae, que eran de este tipo de mis antepasados, era algo así como yo a mis antepasados no los he honrado como correspondía, y entonces ellos se enfadan y se vuelven contra mí, ¿no? Entonces era no verlos, porque si yo los veía, ¿sabes aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si yo los veía, entonces ellos, mi alma la llevaban al inframundo, ¿no? Y luego pues me juzgaban, iba o no iba, ¿no? Entonces si yo no los veía, eso no me sucedía, ¿no? Pero hablo de este rito en concreto, hay otros ritos que sí que van con luz, ¿no? Claro. Además, fíjate, hablando de los muertos, los romanos debían de estar, bueno, todos en general, debían estar aterrorizados porque luego o sea, cuando enterraban o incineraban a sus familiares, ellos tenían que velarlos y cuidarlos, ir a verlos porque el muerto residía allí y tenían que cuidarlo. Entonces, claro, este muerto no podía quedarse sin cuidados. Si se quedaba sin cuidados era un peligro. Sí, tenían que hacerlo, eran muy ritualistas. Y entonces cualquier rito que no se hacía correctamente, para ellos era como si fuera una ofensa a los dioses. Estamos hablando de un ser que se puede convertir en un semidios, que era humano, ¿no? Con lo cual yo tengo que hacerlo bien. Incluso me tengo que asegurar que su alma, había varios ritos. Roma cambió mucho, ¿no? Pero había un rito, por ejemplo, que era el del último suspiro. Lo habéis visto mucho por la tele, ¿no? Por ejemplo, la madre pues besaba a su hijo en el último aliento para que el espíritu residiera en un alma buena, ¿no? Y que no se perdiera, que no se quedara en la casa y molestara a los habitantes. También había otro rito que era, creo que se recordaba, que me perdonen los que nos escuchan, creo que se llamaba conclamatio, que era gritar 3 veces el nombre para dos cosas. La primera, si está muerto, ¿no? Y le llamo Paco y se despierta, es que no estaba muerto. Con lo cual ya lo llamo. Y otra era para avisar al espíritu de que, atento, que nos llevamos el cuerpo, ves con el cuerpo a donde lo enterremos, porque si el espíritu no sabe dónde está el cuerpo, no encontrará su camino al inframundo. Y se quedará en mi casa, lo habré tratado mal, y entonces voy a tener mala suerte y me va a tratar mal. ¿No? Todo esto, pues esto era para proteger a la casa, con lo cual que estos ritos había que hacerlos muy bien, tenían todo un orden bien establecido y asegurarse que me llevaba el cuerpo y al espíritu que residía en ese cuerpo. Y ese espíritu, si yo lo trataba bien, al revés, me iba a ayudar en mi vida futura. Sí. Bueno, lo que hemos hablado muchas veces de la religión, ¿no? Yo te doy, tú me das, ¿no? Sí, tú es, sí. Eso es. Vale, bueno, pues entonces hemos visto que en el atrio había muchas funciones. Si queréis ver imágenes de atrio, pues nada más ponerlo en el Google y ahí veréis imágenes de Domus de Pompeya, de dibujos, hay un montón de cosas. Jesús, ¿vale? Tú y Ana sois más de triclinium, ¿no? ¿Te gusta más? Sí. Oye, pues bueno, hablaremos del triclinium. Ana, ¿quieres decir algo? Vale. Sí, relacionado con los funerales, cuando en una ciudad grande como Roma, en una domus, fallecía alguien, ¿cómo avisaban a otros familiares, amigos? ¿Cómo se enteraba la gente de que había fallecido alguien para ir a esa despedida? Sí, lo hacían primero con el boca a boca y luego en las casas, fuera de las casas, avisaban primero con un tipo de plantas, ahora no me acuerdo qué plantas es, y ponían un letrero diciendo que allí había un muerto, primero para anunciar el muerto y segundo para evitar que ninguno de los flamines mayores y sobre todo las pestales pasaran por esa calle. Entonces, cuando esas pestales, esos flamines mayores, por ejemplo, el sacerdote de Júpiter, no podía pasar por esas calles y tenía que tomar un desvío.
O sea, que lo avisaban en la puerta porque la muerte corrompía el espíritu de los hombres, ¿no? Y corrompía a las personas sacras de Roma, como las pestales y muchísimos sacerdotes, no todos, pero muchísimos sacerdotes, ¿no? Y bueno, y la gente tenía que avisarla, ¿no? Y bueno, lo sacaban rápidamente bueno, Roma tenía una parte que era el pomerium, que era sagrada, y de allí lo sacaban rápido, ¿no? Alguna persona se quedó dentro, pero ya tenía que ser muy importante. Todo lo demás lo sacaban rápido de Roma, y sobre todo del pomerium, que son las 4 primeras colinas de Roma. Pero sí avisaban con una placa y con no me acuerdo exactamente qué flores eran, pero o sea, la gente evidentemente, todavía hay muchos pueblos que hacen esto. Ponen, igual que cuando se casan, pues con esto también avisan. Vale, gracias. Ahí pone que la planta dice que era Necoch, ramita de ciprés. Puede ser, si no me acuerdo ahora cuál era. Además, voy a avisar, no hemos avisado, Roma tiene muchísimos años de historia y no siempre se hacía lo mismo, y no todas las familias utilizaban los mismos ritos. Ahora, eso sí, el miedo a los muertos y al avisar a los vecinos que una persona dentro de esa casa está fallecida, esto era sagrado porque la muerte era sagrada, y si pasaba por allí una vestal y no avisaban, podía ser, es una ofensa no a la vestal, sino a toda Roma. Vale, bueno, pues hemos visto el atrio, hemos visto esas fauces por donde entraban. Bueno, y también tenemos que hablar de los clientes, ¿vale? Los clientes es una parte muy importante, también forman parte de la familia, ¿no? Esto es lo que hablamos un día, que excepto por también el asesinato también se daría, ¿no? Pero bueno, excepto por la parte violenta, se parecería mucho a la mafia, siciliana, napolitana, la camorra, ¿no? A esas familias, y ellos pues tenían el pater familia, sería, bueno, el capo di capi, luego pues estarían los hijos, estarían los clientes, los esclavos también. El padre de familia sería el capo de tutto capi. Y luego estaba el capo de capi. No, pero sí, es esta estructura la cual, pero además era una estructura que obligaba en ambos sentidos, ¿eh? No, quiero decir que el cliente es verdad que era más pobre que el amo, pero el amo estaba obligado con el cliente y el cliente estaba obligado con el amo, con el que es patrón en este caso, no sería amo, sería patrón y cliente. Es una relación como si fuera un empresario, vamos imaginando un empresario importante que tiene un empleado, pero que es amigo de toda la vida de la familia. ¿Entendemos? Y que sabe perfectamente que su hijo va a seguir relacionado con esa empresa. Esto ahora ya no se lleva tanto, pero años atrás se llevaba mucho, ¿no? No solamente es un trabajador para mí, sino que es un hombre de confianza y conozca a toda la familia. Y cuando un hijo de esos ha tenido que ir, por ejemplo, a la universidad, yo le presto el dinero sin ningún tipo de problema y sé que me va a ser fiel a mí, ¿no? Esta es la unión que había entre estos amos, ¿no? Y muchísimas veces estos clientes gestionaban muchísimas villas y muchísimas cosas del amo, porque el amo tenía mucho dinero y no podía estar en todas partes, ¿no? Pero no se vinculaba tanto que, por ejemplo, pues solían adorar a todos estos manes, a todos estos hombres importantes, ¿no? Por ejemplo, al originario de la Gens, ¿no? Al primer Cornelio, al primer Julio, adoraban a estos. Incluso se ponían el apellido también de la Gens. Por ejemplo, no podían declarar en contra de su patrón en un juicio, porque la relación era tan de confianza que, pues como ahora, por ejemplo, cuando un matrimonio, cuando hay un delito, a la mujer, si quiere declarar voluntariamente, declara, pero si no quiere, o la madre dice, no, yo no declaro porque me estás pidiendo que rompa la lealtad que le tengo a mi hijo, y eso no puede ser. Prefiero que me castiguen que declarar en contra de mi hijo, con lo cual esta declaración no sería correcta, ¿no? Pues es una posición de estas. Esto que dices de que no podían declarar el cliente en contra de su señor, ¿no? De su patrón. Claro, o sea, si eso no se podía hacer, significa que estaba de alguna manera codificado, ¿no? Sí, estaba legalizado. El clientelismo estaba codificado. Es que es obligar a una persona a dañarse a sí misma. Porque como ella dependía del amo, si al amo, por ejemplo, le pasaba cualquier cosa, esa persona también estaba perjudicada. Con lo cual esa persona no podía declarar de una manera justa, pues protegería al amo, porque se protegería a sí mismo y a sus hijos. Claro.
pero y también estos clientes también estaban fuera de recibir la nona. Y claro. También, pues eso mucho más adelante. La nona es un poco bastante más adelante. En la época en la que, a ver, convivieron los sistemas, ¿no? Pero en la época en la que el cliente y el amo eran de esto, era muy importante. Era, digamos, la única estructura realmente que tenía Roma. Sí, todavía había gente que podía vivir por su cuenta. Luego, más adelante, ya se tuvo que establecer la nona porque es que la pobreza era tal que se hubieran matado más todavía por las calles, ¿no? Esto claro, sí. Claro. Pero bueno, esta unión cliente-patrón impregnaba la sociedad romana. O sea, un hombre importante, un hombre, entre comillas, pobre, servía a un hombre importante y era por los dos lados, ¿no? Esto explica muchas veces, por ejemplo, al final de la República, que los generales se veían en la obligación de, porque ellos lo creían así, de darle tierra, por ejemplo, a los hombres suyos de su legión. Y estos hombres de la legión se veían en la obligación de defender los intereses políticos de sus generales. Y era por este pensamiento, si bien ya no es esta relación cliente-patrón, sí que es la idea, ¿no? Sí, es una idea que está, está tan interiorizada que ya no, tampoco se plantea en otra cosa, ¿no? Vale, y luego aparte estos clientes los hemos sacado porque había un momento del día en el que el patrón recibía a estos clientes. ¿Y dónde los recibía? ¿En el tablinum o los recibía en el atrio? ¿Dónde los recibía? En el despacho. En el atrio me esperaban y el orden no era el orden de llegada, era el orden de importancia de ese patrón de ese cliente con respecto al patrón. O sea, igual yo llegaba al último, pero como era la mano derecha, entraba primero. Y la gente lo tenía claro. Entonces, cuando más tarde te recibían, menos importante eras. Así que cuando tú estabas esperando, veías que iban entrando, todos los que entraban, tú ya sabías que eran más importantes que tú. Es como cuando haces cola en una administración y hay alguien que pasa por delante. Ah, es que este es fulanito. Ah, vale. Pero porque tú sabes en una administración que en teoría todos somos iguales. Allí tenían claro que no, con lo cual ya lo sabían. ¿No? Decía, ahí está, porque ya se conocían, decía, está este, y yo soy el sexto. Tenían claro. Bueno, pues vale, pues ya hemos visto el atrio, hemos visto esos muros altos, los cubículos, también sin olvidar esa parte del atrio antes de pasar al peristilo, también en la fachada, en lo que es la entrada, al lado, ¿vale? A veces estas domus, o los propietarios de estas domus, para ganar un poquito más de dinero, alquilaban cubículos que daban a la calle para comerciantes, tabernaes, comercios, tiendas. Podías traducir como tienda. Sí. Normalmente ponían libertos, que no son exactamente clientes, aunque al final es lo mismo un liberto que un cliente, ¿no? Porque al final queda vinculado también con su patrón, ¿no? Ya no es su domine, es su patrón. Y pues lo arrendaban, por ejemplo, y ese cliente, pues, y esa persona trabajaba para él. Y ahí ponía cualquier tipo de negocio. No creo que pusieran una taberna y vinae, o sea, una cantina, una taberna, porque claro, eso trae problemas y si quiero dormir por las noches procuraría que no. Pero quién sabe, al final a las tabernas y vinae se pondrían en algún sitio. Claro. Vale, bueno, pues hemos visto esto, ¿no? Vale, pues esos cubículos. A ver, porque claro, la gente... Claro, nosotros los cubículos a veces los pasamos de largo cuando hablamos de los atrios, de las domus, pero realmente no tenían ventanas, eran sitios cerrados, pero con el atrio no estaban separados por ninguna puerta. Bueno, había domus grandes que tenían una presala de la habitación. O sea, la habitación estaba todavía más al interior y tenían una presala. Y luego hay otras que directamente, pues la puerta, dijéramos, da directamente al atrio. Sí, directamente al atrio, una cortina y ya está. O puertas y ya está, con llave, que había de todo, había de todo. Vale. Yo me imagino que si en ese atrio duerme mi hija de 12 años o de 11 años y por ahí pasan mis clientes, esa puerta está bien cerrada. Ya. Para un romano hablo, ¿eh? Ya.
Bueno, pues ya vamos a ir pasando bueno, había casas que no lo tenían también, ¿vale? O sea, estamos hablando de una domus de alguien que... Claro, pues como ahora, ¿no? Las casas todas tienen una cocina, un comedor, una sala, unas habitaciones, un lavabo, más o menos distribuidas diferentes, pues esto pasa lo mismo. Claro, pues ahora es como si de repente tuvieran un enorme jardín, una gran terraza, ¿vale? Con piscina, con tal, y casas pues que no lo tenían. Bueno, o no lo tienen. Pues esto es lo mismo. Había domus que detrás del tablinium pues había otra parte igual o incluso mayor en la que, bueno, pues había una serie de columnas, había una zona porticada como una especie de claustro, ¿vale? Un claustro grande en el que también alrededor había diversas estancias bueno, en el que en medio pues podía haber incluso más o sea, más impluviums, podía haber un jardín, podía estar canalizado, era como una zona un poco de esparcimiento de la familia, más para ellos, no tanto ya, porque la otra zona es más como pública, ¿no? Para que todos lo vean. Esta zona es más como para el disfrute personal, ya con el abierto que veían el cielo, con otras zonas más de recreo, donde probablemente habría un triclinium para verano, a lo mejor los que tenían más dinero tenían uno para invierno y otro para verano, y tal y cual, ¿no? Ya lo has dicho, es que no hace falta explicar más, o sea, es esto, casas con jardín, más o menos bonito, más o menos grande, algunas tenían columnas en los jardines, otros tenían esos pasillos alrededor pues con mosaicos, otras no, bueno, pues hay todo tipo de casas y algunas no tenían ese jardín, no tenían un jardintito chiquitito porque cada uno se pagaba lo que se podía pagar, ¿no? Por allí, en estos pasillos, normalmente estaba la cocina, para tener este acceso. Había la puerta de atrás para poder salir escopeteado en caso de que viniera alguien malo por delante, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Yo no quiero hablar mal, pero he oído que algunos sobre textos contractaban delicatae, que eran, como diría yo, prostitutas de lujo, delicatae, ya lo dice el nombre, y entonces pues las entraban un poquitín por aquí porque por la puerta de delante no la iban a entrar, ¿no? O sea que, bueno, había una puerta por allí detrás también de acceso a la casa. Normalmente se entraba por la puerta principal, ¿no? Y una cosa curiosa es que este tablinium, que de alguna manera aparece como en general, cuando tú vas a Pompeya, Herculano, ves muchos de estos tablinium, es como que hay alguno que no, pero en muchos separa esta parte de la otra, pero queda abierto. O sea, queda abierto al atrio y queda abierto al peristilo. Pero es curioso porque, por ejemplo, hay una casa en Herculano que se llama la casa de la tabla de madera o, ¿no? Algo así de... ¿Ana? Creo que sí, no estoy segura. De la puerta de madera. Bueno, pues esta casa de la puerta de madera es una puerta que está chamuscada, ¿vale? Por todo lo que pasó por ahí. Se conserva y es un testimonio de una especie de biombo que separaba esa parte de otra, ¿no? Es como que a lo mejor el dueño el pater familias, de alguna manera a veces decía, mira, me aíslo de la parte del atrio y me quedo paseando por el estilo con mis pensamientos, con mis historias. Sí, ¿no? Pompeya es una ciudad un poco especial, ¿no? Y Herculano más todavía, ¿no? Son ciudades peculiares porque son ciudades que son bastante nuevas y bastante atípicas. O sea, los clientes de estas personas, algunas serían de Pompeya y su vida la harían en Pompeya. Pero Pompeya parece ser y Herculano parece ser que son muchas de segundas residencias de gente que vive en Roma, ¿no? Entonces sus negocios los hacían en Roma. Y aquí pues querían disfrutar de otra manera. Evidentemente irían clientes a hablar con ellos y tal, pero no era ese ambiente. Eso ahí buscaban pues cuando uno va a una villa y también tiene un triclinium y tal, pero ahí ya es un poco más para relajarse, para vivir bien, para ver la naturaleza, ¿no? No esa presión. Yo me voy de Roma para quitarme los problemas, ¿no? Y probablemente, pues en este caso, pues cuando necesitaba el despacho, pues pondría un biombo o algo y diría, bueno, estoy en mi despacho. Y cuando no, pues lo abría
y esto era otra parte más de la casa, ¿no? Parece bastante, yo lo digo aplicando el sentido común, porque claro, los negocios se hacían en Roma, ¿no? Y porque además Roma lo exigía así, que se hicieran con Roma, ¿no? Así que no creo que fueran muchos clientes a esos sitios. Irían, lo harían, pero era más para visitar a sodales, ¿no? A iguales, y para un poco para presumir, ven aquí que vamos a hacer una fiestaca. Entonces no me hace falta un despacho. Claro, yo como estoy acostumbrado a tener triclinio, pues lo hago, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, el despacho, ¿no? Y yo más o menos lo hago, pero no tiene la misma función porque yo no voy a hacer lo mismo. Eso es. Vale. Bueno, pues hemos visto en general. Bueno, luego había otra parte, por supuesto, podía tener esta zona del peristilo otro piso más, o incluso el atrio podía tener otro piso más, donde podía tener algún cubículo más y tal. También había gente como los americanos, que tenía una sala para cada cosa, lo que has dicho tú. Para cenar en invierno, para cenar en verano, para que jueguen los niños, para que los niños aprendan retórica. Bueno, el que tiene dinero hace habitaciones, 2 pisos, y el que no, pues no. ¿Dónde pongo a los esclavos? Pues en un sótano, debajo de la escalera. Sótano, eso es. Normalmente, claro, estaba la zona de la cocina. La zona de la cocina no estarían el pater familias ni tal. Ahí estarían pues esclavos, siervos, y conectaría a lo mejor esa parte o incluso otra, pero bueno, imagino que sería esa, con la zona donde vivían los esclavos, que estaría pues o por debajo, por detrás o por cualquier otra zona, ¿no? Que como norma general, los esclavos vivían, pues se dormían donde podrían. Se apartarían del paso de las personas importantes y se irían arrinconando donde pusieran. No se cree, ahora parece ser que en Pompeya se ha encontrado alguna casa donde podían dormir esclavos, pero probablemente estos eran esclavos muy privilegiados y en una casa muy particular. En las demás domus no se han encontrado sitios donde diga aquí viven los esclavos, aquí viven los esclavos. ¿Quieres decir que dormían en cualquier rincón y como los perros? O sea, claro, es que era cualquier rincón y ahí se... Es que los esclavos eran cosas. Ya. Entonces, ¿no? En los campos pues tenían sus pabellones para dormir y tal, y separarlo, pero en una ciudad pues dormían en la casa con los amos. Sí. A ver, hay una pregunta. A ver, Ana, si la puedes... A ver si la puedo ver, espera. A ver, dicen, yo tengo otra duda. En este caso, la cultura romana. ¿Las mujeres no quedan recluidas en esta parte más privada de la casa? ¿Tenían algo más de libertad a diferencia de las mujeres griegas? Sí. La mujer romana tenía muchísimo más libertad que las mujeres griegas, pero muchísima más. Estaban tuteladas por el marido, los maridos, el hombre en general, el hombre común, consideraba a una mujer de esa igualdad que tuviera como si fuera una niña de 15 años. O sea, tiene inteligencia, sabe cosas, pero no es capaz de tomar decisiones por sí misma. Y como ahora una niña de 15 años, el padre o la madre, en ese caso solamente era el padre, tiene que tomar sus decisiones. No puede decidir de irse a un sitio o no de irse a un sitio. Pero no las consideraban nada más que esto. Sencillamente eran paternalistas, para que nos entendamos, ¿no? Tengo que protegerla incluso de sí misma. Sí, pero bueno, como niños. Sí, la mujer en una domus, de hecho, la mujer romana en general, la mujer patricia en general, era la dueña y la ama de la casa. El marido normalmente no se metía en estos quehaceres, bastante problemas tenía con los problemas políticos, ¿no? Y esta mujer era la que se encargaba de la casa, y dentro de la casa tenía bastante libertad. Había algunos eventos más bien públicos en los que la mujer tenía que tomar un segundo plano, ¿no? Pero siempre estaba allí, pero fuera también, en las fiestas religiosas, normalmente la mujer, la griega sí que era un poquitín más, bueno, la griega sencillamente desaparecía de la vida pública. ¿Esto, Ángel, puede ser también por herencia de los etruscos? Posiblemente. La mujer etrusca tenía demasiada libertad para los romanos. Le llamaban, incluso a la romana un poquitín así libertina, la llamaban toscana. O sea, la llamaban etrusca directamente, ¿no? Los etruscos, la mujer tenía más igualdad. No sé exactamente por qué motivo. Probablemente era por motivo, pues sí, por eso los etruscos. Pero la mujer romana, cada vez la arqueología
y la epigrafía nos está diciendo que tenía muchísimo más visión en la vida pública de lo que nos parece. Y en casa también. O sea, la villa, normalmente la casa era de la mater familia. La mater familia tenía muchísima importancia en Roma. El pater familia, mucha, pero la mater familia también. O sea, una matrona que había dado 3 o 4 hijos varones, esta se plantaba y decía, epa. Y si era de una familia importante, todavía le decía, ch, y a mí no me rechistes. Pero esto estaba, quiero decir, así reconocida, ¿no? O sea que no, la mujer romana en estas casas tenía bastante peso y estaban, bueno, en todas las celebraciones, en todas, en algunas se retiraba, por ejemplo, en la cena, pues tenían la costumbre de retirarse, por ejemplo, cuando se hacía, no me acuerdo cómo se llama el nombre, la comisatio, que era cuando, una vez que ya hemos acabado la celebración, hemos comido, ahora los hombres nos quedamos a hablar de política. Las mujeres no saben de la cosa pública, pues os retiráis. Ya está. Pero estaban en toda la fiesta, cumpleaños, aniversarios, fiestas, en todas partes estaban, ¿no? Había algún acto en el que no, que desaparecía, pero estaban allí, eran omnipresentes. Sí, sí. Oye, y hablando de las fiestas, claro, tenemos la visión que nos ha dado Hollywood de que todos los romanos comían en triclinios. Y no es así. Los únicos que comían en triclinios eran los ricos. Y a veces, no siempre. Claro. No, el triclinio parece ser que sí que hay una costumbre que viene ya bastante de Grecia y Etrusca, bueno, de esa zona, y es de gente bastante acomodada. Al principio, el hombre comía tumbado, bueno, en el triclinio, y la mujer sentada al lado del marido, ¿no? Del marido. Y se servía a la mesa, eso se estuvo haciendo siempre, también por importancia. O sea, primero se le daba al pater familia y luego se iba dando a esta comida dependiendo de la importancia del invitado. Y una de las cosas más ofensivas que le ocurría a un invitado, ahora voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo soy un cónsul, invito al pretor, invito a otro pretor y invito a un edil. Y le pongo la comida al edil antes que a los pretores. Eso es una ofensa. Porque no va con el orden social, ¿no? Pues esto, pues tíos, suegros, cuñados, hermanos, había todo un protocolo muy bien estudiado de cómo llegaban, de dónde se entumbaban, de quién se ponía a la derecha, quién se ponía a la izquierda, ¿no? Pero esto es para gente así, pues la gente normal se comía en una silla, como todo el mundo. La gente normal comían en una mesa con sillas, como comemos ahora, pero sí, como todo el mundo. Con las manos y ya está, ¿vale? Ya incluso está. Ellos, cuando no hacían estas fiestas, también comían en mesa y en sillas. Esto era para, dejáramos un poquito, para una ocasión, para presumir, voy a hacer un anuncio, yo que sé, voy a anunciar que he dado a mi hija ahora en matrimonio, pues venimos aquí, hacemos un acto solemne. Mi hijo va a ser mayoría de edad, hago un acto solemne. Acabo de hacer una alianza con una o con otra familia, pues que vengan aquí y esto va a ser la unión de las dos familias y de las dos intereses, pues para este tipo de cosas. Normalmente, pues no. Era, dijéramos, ponerla, que lo que se dice, la vajilla del domingo, y ponías el lujo. Tú no siempre comías con la vajilla del domingo, esta la guardabas que no se rompa. Sí. Bueno, pues nada, vamos a abandonar ya esta domus y vamos a preguntarnos, claro, porque los hijos de este pater familias, los hijos de otras personas que eran ciudadanos de la ciudad, los hijos de algunos esclavos, o incluso algunos esclavos también recibían educación. ¿Cómo era la educación en Roma? Es decir, ¿se recibía en las casas en cada domus? ¿Se recibía en algún lugar público como en el foro? ¿En ambos sitios? ¿Quién lo recibía? ¿Quién no podía recibir? Etcétera, ¿no? Bueno, dependiendo un poquitín de la época, la República fuerte, en la época, por ejemplo, de Cipión, eran los padres de familias eran los que tenían la obligación de educar a sus hijos. Y normalmente, hasta los 7 años más o menos, que ellos dicen que es infa, por los hijos y las hijas, pues iban al pedagogo, al que les enseñaba todo, bueno, a matemáticas, latín, griego, que los patricios hablaban muchos en griego, latín era para el vulgo, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y bueno, pues jugaban juntos y tal, ¿no? A partir de los 7 años ya empieza la diferenciación y la sexualización de la educación, ¿no? Y al hijo se le iba
a enseñar todo aquello que era necesario para orar en público, para hacer pues para hacer su carrera política, su carrera militar. Por ejemplo, en la época de Escipión, los padres eran los que tenían la obligación de enseñar a los hijos a las armas, a cubrirse, a llevar una centuria, esto es la época de Escipión, ¿no? Y a la mujer le enseñaban también muchísimas cosas de estas, evidentemente con las armas no, pero le enseñaban a generar ciudadanos. O sea, les enseñaban filosofía a algunas mujeres, pero para que se le enseñaran a sus hijos y sus hijos fueran buenos ciudadanos, porque ellos sabían que la madre, bajo la supervisión del padre, era la que influenciaba más al hijo de este pequeño, ¿no? Esto, ¿no? Con lo cual a estas mujeres les enseñaban a esto. Había otra tendencia, como por ejemplo Catón, que no era Escipión, que decía que a las mujeres no había que enseñarle nada, que las mujeres estaban para tener hijos y para criarlos, con lo cual no hacía falta ni enseñarles ni a leer ni a escribir, que para qué, no les hacía falta, ¿no? Y que los hombres tenían que atar el corto a las mujeres. Pero esta no era Roma, es muy diversa. Y entonces casi siempre había este tipo de educación. Durante muchísimo tiempo, hasta que fue pasando de república a imperio, los ricos siempre tuvieron la educación en casa. Y luego se hizo un sistema en Roma que era un poco de escuela elemental, en la que los pobres, había unos esclavos, que normalmente eran griegos, porque se ve que esta gente sabía hablar bien, que pagaban los ediles, los mismos estados, y los niños pasaban por allí para aprender un poquitín de matemática, para aprender a leer y escribir, ¿no? Y iban los que iban, no era obligatorio tampoco, ¿no? Normalmente, lo que he dicho, a partir de los 7, 8, 9, 10 años, los niños y las niñas, y llega un momento que las niñas se casan, abandonan la escuela y ya está, ¿no? Y había una educación que vendría a ser algo así como, esto era casi siempre para varones. Alguna mujer había, pero que siempre varones, que era a lo que sería ahora, digamos, universidad, ¿no? Que era retórica, que era estas personas que estaban ya preparadas para hacer la carrera política y tenían que saber hablar y saber convencer y saber, estos ya eran pues estos hombres que se presentaban para senador, para edil, para cuestor, para este tipo, y muchas veces a estos hombres durante muchísimo tiempo se les pagaba viaje a ciudades griegas donde había oradores importantes, ¿no? Alguna mujer, que eran las puelas doctas, que se les llamaban, les enseñaban algo, ¿no? Pero no, esto no era muy normal. Y siempre encarado, no tanto a hablar en público, sino encarado a que formaran buenos ciudadanos. Así que la educación en principio se hacía en casa y luego hubo un sistema de escuela muy primaria, muy elemental, de 2 o 3 añitos, en la que podía ir la gente y aprender. Vale, a ver, un inciso para la gente que lo está viendo, aunque la charla se llama Charla con Emilio del Río. Emilio del Río nos ha dado un pequeño plantón, ¿vale? O un gran plantón. Pero tenemos a Ana. Entonces, sí. Entonces, por eso, ¿vale? Para una aclaración. Vale, no sé si Ana quería preguntar algo de la... Igual Alina quiere entrar. ¿Lo has visto por ahí? ¿Ah, sí? No lo sé, no lo veo, pregunto, que quería entrar a las 8:30. Si quiere entrar, que dé paso, ¿vale? Bueno, a ver... Han escrito una duda. ¿Qué duda? A ver. ¿También se incluía en la educación la pederastia consentida a los varones? En el sentido de saber fabricar ciudadanos. El concepto de pederastia es un concepto moderno. Ellos no tenían ese concepto. O sea, no se incluía ni se dejaba de incluir. Es un concepto que no existe. Para ellos no existía eso. Ellos, el sexo, los romanos lo consideraban en dominación. ¿Quién domina a quién? Entonces el varón, que era el único ciudadano de pleno derecho, tenía una satisfacción sexual y se satisfacía con una mujer, con un hombre, con lo que nosotros ahora consideramos niño o niña. No existía el concepto de pederastia. Les daba igual. No puedo contestar una pregunta porque es un concepto moderno y aplicarlo atrás no tiene ningún sentido. Tenemos que ver las cosas con los ojos del siglo II, siglo III, siglo IV. Sí. A mí me parece abominable, que pero no puedo hablar con palabras modernas de hechos antiguos. Pensemos una cosa. Lo que yo considero, para mí, no ofensivo, sino yo cogería a ese hombre y yo mismo lo mataría a palos. En aquella época no se veía así. Un hombre importante se iba con tu hijo de 10 años y se lo llevaba a su cama. Y tú decías, qué suerte que tiene mi hijo, a ver si lo puede colgar bien. Porque el sexo no lo veían igual. El sexo no lo veían igual. Y como el sexo no lo veían igual, no veían las cosas igual. ¿Entendemos?
Claro. A mí me parece fortísimo. Por ejemplo, Aristóteles, Sócrates, Platón, estos dormían con todos sus discípulos. O sea, Alejandro Magno no tuvo que estar con su maestro, ¿entendemos? Pero yo no puedo ver la historia como la veo ahora. Hay que verla como antes. Entonces, conceptos de pediatría y conceptos de homosexualidad no existía. Por parte del varón hablo, ¿eh? No existía. Vale. Bueno, pues aclarado esto, a ver, el tema de la educación, por lo que has dicho antes, digamos que había una educación, entre comillas, que iba haciéndose con diferentes grados para los hijos de los ricos, pero para los hijos de los pobres había un límite. O sea, no, ibas al No. hombre este que daba clases. No es que había un límite, es que estás en supervivencia. ¿Entiendes? Es que, claro, para nosotros un pobre es una persona que tiene poco dinero. Para ellos un pobre es una persona que no tiene para llevarse la boca igual a la cena. Entonces, ese hombre no puede pensar en llevar a su hijo a la escuela. Ese hombre cogerá a su hijo de 3, 4, 5, 6 años y lo pondrá a sacar recursos, dinero de donde sea. Claro, de donde sea. Pero de donde sea. Porque es que no hay más. Claro, o sea, pero tampoco había una esperanza de llegar a algo más para muchos, ¿no? Es decir, si tú estabas fuera, este niño que aprende a leer y a escribir, porque si tú estabas fuera de la cobertura de un patrón, o fuera de la cobertura de un colegio y habías perdido, por ejemplo, tus tierras, estabas totalmente abandonado. No había absolutamente nada. Entonces, pues, ¿cómo vas a mandar a tu hijo al colegio? Sí. Es que no puedes. Y cuando tú estabas en un colegio, en un sindicato de clase, para que nos entendamos, y yo me viene faena, y yo tengo 2 hijos, uno de 10 años y otro de 8, se vienen a trabajar al taller. No los puedo mandar a la escuela. No porque no quiera, es porque no puedo. Sí. No, está claro. A ver, a la escuela tengo que poder. Que Alina está diciendo, chicos, a ver, Alina, si quieres subir, hay un hueco, ¿eh? Pero bueno, pues y luego, además, en estas para los ricos, bueno, los pobres exactamente veían pues los rudimentos básicos, leer, escribir y poco más. Los que tenían suerte. Los que tenían suerte y los que atendían. Solicítamelo y yo te doy paso, ¿vale? Para que subas. Y luego, a los ricos, explica un poco lo que daban. Porque creo que daban más cosas, no daban lo que damos nosotros, ¿no? No daban, yo qué sé, pues matemáticas, lengua, ciencias naturales, sociales. O sea, ellos daban otro tipo de cosas. No, claro, la cultura que tenían ellos era básicamente, alguien viene por ahí, ¿o no? Creo que sí, buenas tardes, se me ve más o menos bien. Sí, como una parecida. Es que no tengo más luz. ¿No tiene cascos? Espera, ahora voy, un momento, un segundo. Perdonad, ya me he enterado. Para quedar así, un poco así. Ángel, Bueno, sigue explicando esto un poco. Sí. Lo que les enseñaban a estos niños era a lo que le hacía falta en esa vida, era todo el tema militar, todo el tema de gestión de los ediles de la ciudad, por ejemplo, todo el tema de leyes de Roma y todo, o sea, que era lo que les iba a hacer falta para su carrera política. Esto era lo que hacía falta. A nosotros, para desarrollarnos en nuestra vida, necesitamos matemáticas, necesitamos física, el mundo nosotros nos adaptamos al mundo que tenemos, ¿no? Ellos también se adaptaban a su mundo. Para ellos, saber física, primero que no había muchos conocimientos de física, pero no tenía ningún sentido. A ellos les iba mejor, pues, cuando sale el trigo, cuánto vale el trigo, cómo se gestiona el trigo, cómo se transporta el trigo, dónde está mejor trigo, todas estas cosas, ¿no? Y luego, pues, toda la parte de militar, utilizaban todos estos hombres enseñaban. Pensá que cuando yo iba al ejército, durante todo el tiempo de la República, no había entrenamiento, la gente iba directamente a atacar, entonces te tenías que enseñar. ¿Y cómo sabían ellos llevar a una cohorte o llevar una lae? Se lo enseñaba el padre. Así que el padre les enseñaba todo lo que era necesario, por ejemplo, el viquitibirato,
estos 20 cargos menores que había, cuando iban esos hombres allí, ¿cómo sabían eso? Porque ya se lo habían enseñado en su casa. Claro, porque además, antes has dicho una cosa que se me ha olvidado. Cuando decías que la madre enseñaba también a los hijos todas estas cosas, claro, hay que tener en cuenta que ese padre se pasaba mucho tiempo guerreando también en la antigüedad, o sea, cuando era campesino soldado, ¿vale? Entonces, la madre tenía que ocuparse de enseñarle eso al hijo, ¿no? Claro, por eso la madre era la que lleva la domus, porque el padre no estaba. Entonces el padre sabía que si formaba a la madre lo suficiente como para llevar la domus, pero las habilidades que yo necesito para llevar una domus no son las habilidades que yo necesito para llevar la república. Entendemos que son habilidades diferentes. No gestionar a los esclavos no tiene nada que ver con mandar en el ejército. Pues la enseñanza que le daban a la madre, sobre todo a la gente de bien, era a la matrona, a esa abuela, era esta enseñanza que le daban. Y al niño, al hijo le enseñaban a lo que era ser cuestor, lo que era gestionar, lo que es la importancia de la ciudadanía romana, es una educación más privada para llevarla a casa y para llevar a sus hijos, y una educación más pública para hablar en público, para hablar al Senado, para hablar. Son dos enseñanzas diferentes, ¿no? Y a la mujer, evidentemente, sobre todo a la clase social alta, sí que es verdad que la hija pasaba a la familia del marido, pero llevaba la sangre del padre. Y eso era muy importante también. Es verdad que los hijos ya van a ser, pero una de la familia Bruto era una de la familia Bruto, una de la familia Antonia, una Flavia era una Flavia. Eran importantes. Y estas mujeres las enseñaban a llevar su casa y a generar, como siempre hemos dicho, ciudadanos, y a enseñarle a sus hijos que formaban parte primero de una familia, después de una gens, después, si por ejemplo, de una facción política, todo eran pertenencias a grupos, a ciudadanía, y al final el último grupo era a Roma, ¿no? Y a la mujer y al hombre, todos les llaman esto. No sé si queréis preguntar alguna cosa más sobre el tema de la educación, porque tengo entendido no, es que es así. Plinio el Joven, en una de sus cartas, habla sobre ir a que va a un sitio, ¿no? No sé si es la su ciudad de origen, en la cual está muy contento porque han creado pues una escuela para que vayan los niños, no sé qué. Esto que lo cuenta como tan bonito, ¿no? Que parece tan esto, realmente la realidad... No lo era tanto. No lo era tanto. El Plinio el Joven ya lo hemos hablado muchas veces. Él habla de la élite. Entonces era para gente de la élite. Los pobres, yo creo que no los veía. O sea, ¿quieres decir que era una escuela donde había un maestro para dar clase a los hijos que... O gente importante, ya no tanto de la derecha, pero ¿no? Muy bien. Vale. Sí, directamente, no. Con Plinio el Joven es verdad que había problemas de que los itálicos ya no tenían hijos, por motivos, o sea, no tenían mucha descendencia, y desde el Estado se premiaba pues con los alimentas y con las anonas, o sea, con las ayudas en la familia, con emancipación a las mujeres que tenían 3 hijos varones, para que tuvieran hijos, ¿no? Y esto quizás es otra más de decir, y además que los educamos. Tener hijos, porque itálicos no quedan, y cada vez hay más bárbaros y menos itálicos, ¿no? Vamos a tener problemas, que fue lo que pasó. Vale, bueno, pues entonces hemos visto, a ver, para Lina, que no ha estado antes. Que diga algo que no ha dicho nada. Eso, venga, Lina. A ver, yo siguiendo el hilo de lo que has dicho de las dominas, de las matronae, las dominae, no sé si habéis hablado un poco del gineceo. ¿De qué? No sé si habéis tocado el gineceo. El gineceo es esta raíz. Gin es la raíz de ginegineikos del griego. Entonces es el espacio dedicado a la mujer. Solo podían entrar mujeres en esta parte de la domus romana. Entonces ahí pues era el lugar donde las mujeres podían hacer todas las cosas de mujeres. Vamos, así, un poco a lo bruto es así. Entonces, no sé si habéis hablado de esto. No y también hemos hablado porque esa parte donde estaba en la domus.
A ver, más o menos, ¿tenéis un poco la visión mental de lo que era una domus romana? Sí. Creo que Ángel Portillo sí. No, todo. A ver, vale, pues así un poco grosso modo es el atrium, es la entrada, el impluvium es donde caía el agua allí en el jardín. Después, detrás, estaba pues el atrium, parte del atrium y el gineceo. Entonces el gineceo también se decía que era también como un patio interior, si no me equivoco, que ahí es donde las mujeres pues estaban con otras mujeres. No lo digo a mal, sino en el plan más inocente de estar, ¿vale? Era un patio, o sea, tenemos el atrio con su compluvium, su impluvium, tenemos el despacho, luego tenemos el peristilo detrás, pero quiere decir que había otro patio, ¿vale? Un poco más pequeño, con algún jardincito, alguna cosa, o lo que fuera, donde ahí estaban las mujeres, ¿no? Donde sí, creo que sí, o también, exacto, o también estaba, claro, ahora también lo indico un poco de memoria, dentro de la casa, o sea, dentro de una de las cubícula, que son habitaciones en latín, pues estaba dentro. Entonces, para comentar, y además algo que recojo de lo que ha dicho Ángel Portillo, es que había, no me acuerdo si era República o antes, o sea, al principio de la República, 186 a.C., puede, de cuando se hizo el Senatus Consultivus, el Senatus Consultivus de Bacchanalibus, que es se suena, es como se hizo un decreto de como normas así que se punibles, ¿vale? Entonces, de ellos se sacó que, y ya recogiendo esto, se sacó que más tarde, pues siglos más tarde, ya en Imperio, que las mujeres, si tenían 3 o más hijos, ya podían ser consideradas libres. O sea, como lo que ha dicho Emancipadas. Libres ya eran. Exacto. Sí, libres, pero libres del todo, que no tenían rendir cuentas ni al hombre más próximo. Bueno, exacto. No era exactamente así. Eran que podían tener propiedades a su nombre. Pero vale, siempre tutelizadas por un varón. Lo que tenía era que ellas podían elegir ese varón. No tenía por qué ser su marido ni su padre. Y al poder elegir el varón que a ellas les convenía, eso era muy importante. Propiedades a mi nombre y, entre comillas, yo puedo pagarle a un varón que me tutele y que haga lo que yo quiero, ¿no? Pero era tener propiedades a su nombre y hacer negocios, y esto es importante. Es que antes... 3 Catón en este momento. No, bueno, es que el problema de hablar de Roma es que no es lo mismo la Roma del siglo IV antes de Cristo que la Roma de Cipión y que la Roma de Trajano. Entonces, ni la mujer tenía los mismos derechos, ni los mismos problemas, ni en la principio de la República la mujer no tenía derecho a nombre y no tenía derecho tan siquiera a heredar, no tenía derecho a herencia. No se le ponía ni nombre. ¿Para qué? Pero hay que ponerle el nombre. Se le ponía el nombre de la gens. Era una parte más de esta gens, y a los Cornelios pues eran Cornelias, ¿no? Y luego, conforme fueron teniendo este derecho a herencia, pues ya fueron empezando a ser importantes, ¿no? Y luego ya podían gestionar, porque tenían derecho a herencia, pero no podían gestionar su negocio. Y luego, poquito a poquito, pudieron gestionar sus cosas. Y al final, pues, con la figura ficticia de un varón que tenía que siempre tutelizarlas, porque desde el punto de vista de la legalidad romana, la mujer no era nunca mayor de edad, y un menor de edad no puede llevar un negocio, ¿no? Pues sí que podías coger ese tipo de tutores. Normalmente los maridos de las patricias que tenían una buena herencia, que tenían un buen negocio, lo que hacían es decir, mira, me interesa que a ti te vaya bien, me interesa que a mí me vaya bien, y si yo no veo que haces ninguna burrada, pues yo ya te firmo vestirando. O sea, no es que te firmes, sino que yo voy contigo y tú ves haciendo. Esto normalmente ya era así porque, claro, si esta mujer tenía mucho patrimonio, por ejemplo, Cicerón tenía terencia. Cicerón sin terencia no es nadie. Es verdad, sí, Cicerón no daba... Bueno, ya conocéis que a mí Cicerón depende de... Cicerón es un hombre que tiene mucha importancia política porque era un hombre muy inteligente y sabía hablar mucho y tal, pero económicamente hablando sabía que dependía de Terentia, con lo cual cada vez que Terentia tenía la intención de hacer cualquier cosa, el tutor de Terentia, que no sé si era exactamente Cicerón, no se ponía por medio absolutamente para nada.
Y hay mujeres en el siglo I y en el siglo II que llevan negocios de vino en España, hay un montón. Enriquecidas, vamos, no saben dónde poner el dinero de vender vino, de vender trigo. En Italia hay, yo que sé, que gestionan productos agrícolas en alta cantidad, ¿no? O sea, al por mayor. Y en Roma, gente de taberna, en Pompeya hay una libertad que paga media Pompeya, que levanta media Pompeya. Quiero decir que las mujeres tenían mucho poder, ahora siempre teniendo este tutor, pero bueno, quiero decir que lo tenía, pero como el que, oye, tú no me firmas, pues contrata a otro. Igual cogen a un hombre medio colocado y dice, tú ven que yo te iré subiendo. Ya que el hombre dice, gracias. No, que era un hombre pues que vivías de firmar. Un testaferro, sí que existe. Bueno, pues... Sí, ya existía. Ya terminando un poco con esto, a ver, ahora vamos a hacer un poco de spoiler. ¿Sí? Porque nunca hacemos spoiler, pero hay que hacer también un poco. ¿Qué nos va a contar ahora el Legatus? Un poco de publicidad, ¿no? A ver, yo os animo a todos, los que estáis viendo esto, a que os unáis a nuestras redes, ¿no? A las de los 4 personas que estamos aquí. Y luego, pues bueno, tenemos que se suscriban. En la que os invito a que entréis. Está en el perfil de mi Instagram. Ahí tenéis el enlace y ahí, bueno, pues si tenéis Telegram, si no os animo a que os hagáis Telegram, y pincháis y os unís al Telegram. Luego, pues también Ángel tiene un podcast que se llama Lignum en Roma, donde, pues él cuenta muchas cosas sobre Roma, sobre historia, sobre el ejército, habla de sus libros porque es escritor. Y bueno, Ana y yo formamos parte del equipo de Volcanumis, pues somos pareja. Y Alina, pues es pilóloga, pues que temas latín, griego, también cultura romana. El latín mola. Sabe mucho, ¿no? El latín mola, pero el griego también mucho. Soy catón. Los griegos no molan. Catón. Y verdad. Y aparte de esto, ¿no dices tu frase? Perdón. Aparte de esto, también me gustaría, en el Volcanumis, en el chat, se habla de Roma y también se habla de moneda, ¿vale? Sobre todo de numismática clásica, porque aquí tenemos a alguien que nos está viendo y dice muy interesante que él no es de numismática romana precisamente, es una numismática... Y un poco de persa, dice. Pero ya dice de persa, que no lo dejemos. También tenemos aburradas que... ¿Qué quieren? Que me están pidiendo que diga Cartago de lenta es, no sé por qué. Bueno, pues, ¿por qué eres catón? ¿Para qué va a ser? Llevamos mucho cachondeo. Y por último... Demasiado. Los 10 últimos minutos se quedan. Claro, porque estos romanos, porque hemos hablado muy poquito, hemos hablado de las domus, hemos hablado del tema del colegio, y luego también en otros podcasts hemos hablado de otras cosas, que no nos vamos a repetir. Entonces, el tema del tiempo, ¿vale? El tema del tiempo. Este romano, cualquier romano de esta ciudad, cuando se levantaba, ¿qué hora? ¿Cómo sabía la hora que era? ¿Cómo sabía la hora que tenía que ir mirando el sol? Pero claro, el sol o todo no es lo mismo durante del año, tampoco las horas de luz del día. ¿Cómo medían estas cosas? ¿Qué hacían estos romanos? Muy buena pregunta. No llegaban nunca al mismo tiempo, al mismo sitio. No existía el concepto del tiempo que tenemos nosotros, no existía para ellos. O sea, el tiempo es un invento romano muy, muy tardío. En la ley de las 11 tablas, que estamos hablando del siglo IV, solo se dice mañana, mediodía, noche. No dice hora cuarta, hora quinta, sexta, ¿no? Ellos dividían el sol, ellos dividían el sol en 12 horas siempre, con lo cual en invierno esas horas eran más cortas y en verano esas horas eran más largas, no tenían más. Las vigilias las dividían siempre en 4 vigilias y luego para tiempos precisos que les intentaba saber qué tiempos eran, utilizaban o velas, pero pasa que las velas son caras, o clepsidras, que son relojes, para que me entiendas, de agua y relojes de arena. Y con esto funcionaban. Ellos decían, pues tal día quedamos en el Senado, y ellos, pues cuando salía el sol, pues se iban al Senado y hacían sus cositas, y cuando acababa la sesión, pues se iban todos para su casa. No había ni hora de entrada ni hora de salida. Los pobres lo tenían muy claro. Sale el sol a trabajar, se pone el sol para casa. Esto es fácil, ¿no? Y los romanos, pues igual, llegaban al Senado, hablaban, y cuando llegaba la noche, para casa, aunque no hubieran acabado. Vale, y la noche, ellos no se preocupaban qué parte de la noche estaban, ¿no?
Pero qué importancia A ver, tiene. Pero qué no importancia sé. tiene. Bueno. ¿Qué importancia tiene? Se está durmiendo. Bueno, a ver, yo qué sé. A Para ver, los militares. también No, pero- iba a decirte Catón. Ángel, Sí. Ángel ha dicho. Te han dicho por los comentarios que Catón saludara. No sé si lo has visto. Yo por eso he dicho Catón. Burradas históricas. Cartago de lenta es. A mi amiga Ana, Vale. apreciada Ana. En el caso, por ejemplo, militar, cuando hacía falta, por ejemplo, hacer los cambios de guardia, las 4 vigilias, que son las 4 imaginarias para los que habéis hecho la mili, yo no, porque mi vida era excelente de cupo, pero había 4 vigilias, que son las 4 imaginarias. Entonces, lo que ya los soldados ya sabían, ya tenían diferentes medidas para diferentes épocas del año para ir cambiando estos relojes de agua. Entonces, cuando el reloj de agua ya empezaba a quedarse vacío, el oficial de caballería daba la vuelta y hacía todo el cambio de guardias. Pero para esos momentos sí que era importante el tiempo. Para un campesino normal no le importaba el tiempo. Salía el sol, se iba a trabajar, se ponía al sol, se ponía a dormir. Y esto era la vida normal. Pero, por ejemplo, y en invierno, pues menos horas de trabajo. Y se ha acabado. Eso es. Bueno, pero es que así ha sido toda la vida. Te dirán, ostras, que es que las 5 duran 2 minutos. Y... Tú, un día que estés en verano o en invierno de vacaciones, prueba a no utilizar la luz. Te condiciona la vida. Entonces, ¿qué importancia tiene que sean las 3, las 4 o las 5? Cuando salga el sol, pues te vas a trabajar. No hay luz. Y luz tienen los que tienen luz. El aceite es caro, las velas son caras. El que no tiene velas no tiene luz. No tiene luz. Y tienes que adaptar tu vida a la luz. Y para quedar tienes que quedar pues con sombras. Nada, hacer hijos. Los romanos, por ejemplo, ¿cómo sabían cuál era la hora sexta? La hora sexta es el mediodía. Entre la hora sexta y la séptima es el mediodía. Pues era muy fácil. Era ver la sombra más alargada de cualquier referencia que tuvieran en el foro. Sí, eso era fácil. Pero ya está. Sí, pero a ver, en latín yo sé que hay lo que AM y PM no es nada más que antemeridiem y postmeridiem. ¿Está acabado? A ver, por ejemplo, ya está. O sea, pero también el 10 es todo. Después hay diferentes partes del día, por ejemplo. Tarde tirando para la víspera es el huésper, que es un neutro. La vesprada que decimos en catalán. Que viene de ahí. Al véspera, exacto, viene de ahí. Y parece que dices, ¿cómo se dice en latín? Digo, pues hay estas cosas. Así que dices, pues mirándolo con las lenguas romances que sabemos, pues ahí lo tenemos. Eso mismo. Es que claro, nosotros tenemos reloj y sabemos medir el tiempo, pero no existía este tiempo, ¿no? Entonces quedaban pues de esta manera, con sombras, había un oficial que avisaba a la hora sexta en el Senado, porque era muy importante la mañana y la tarde, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que pasaba en el Senado es que cuando no había luz, como Júpiter óptimos máximos estaba en el foro, el foro era capitolino, y desde allí observaba toda Roma, no se podía hablar por la noche, porque eso estaba oculto a los dioses. Con lo cual el Senado por la noche se iba. Cicerón, me han dicho, Alina, que es tu amigo, a ver, alguna vez cogió a las 2 de la tarde, ¿vale? La hora séptima, empezó a hablar y llegó la hora 11ª y seguía hablando. Entonces no se votó porque como era que el orador el que tenía la palabra no se la podía quitar. Y se acabó, llegó la noche y al día siguiente otro caso pasará. Esos formalismos que tenía. Podría tener ahí Catilina diciéndole la Cusquetam de Mabutere, Catilina patenteados. Catilina creo que está muerto. No, se murió rápido. Oye, una cosa, Ángel, tú que has dicho antes lo del reloj de agua. Oye, estos relojes de agua es que yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿Se puede ver algún ejemplo de reloj de agua que usaban los romanos? Clepsidra, tú pon que clepsidra y los griegos también lo utilizaban. Creo que los griegos lo utilizaban hasta para los juicios. Clepsidra. Hombre, hidra, sí. Esta raíz hidra es griega. Entonces digo, oye. Sí, clepsidra era un reloj de agua. También se utilizaba, por ejemplo, en los juicios para el tiempo que tenía el orador para explicar el caso. Porque es que no había otra manera de medir. Bueno, entonces, como Cicerón. Velas, ¿no? La velada, ¿no? Lo que dicen la velada. Bueno, no sé si es posterior. Pero, claro, pero el problema de la vela. El problema de la vela y del aceite es que son consumibles. Ya. Y el agua no. Ya. El agua tú coges un depósito y luego vuelves a echar el mismo agua. Estás reciclando todo el rato. ¿Cómo se llamaba, Ángel? Que lo voy a buscar un momento. Clepsidra, tal como Clepsidra. Clepsidra con PS.
Los relojes de sol son bastante... Incluso llegó a ser tan sofisticado que había relojes de sol portables en la muñeca. Busca. Madre mía. Busca. Qué chulo. No. Sí, pero queremos uno. Más que monedas, queremos eso. A ver, si encuentro la imagen, ya la pasaré. Es un reloj de arena, un reloj de sol que solamente tiene la mitad de la esfera, dijéramos, y se orienta a norte, bueno, sabéis cómo va, y perdón, a sur, y te dice la hora. Uh-huh. Había un reloj que puso... Había clepsidras más sofisticadas y otras. Una era poner dos cubos, uno encima de Obviamente. otro. Y luego había otros que eran más sofisticados. Que no había trampas en el agua que se ponían las clepsidras, jamás de la trampa en Roma con eso. Jamás. No creo que hubiera una clepsidra con el mismo agua nunca. Pero sí, se miraba así, sí. El tiempo, es que los conceptos modernos a veces los queremos aplicar, ¿no? Como el tiempo es relativo. Siempre, ¿no? El tiempo es relativo al final. Siempre. Hay preguntas que nos hacen ahora, ¿no? Pero que esos conceptos no existían en aquella época, ¿no? Entonces, pues bueno. Acaban de hacer una pregunta puñetera. ¿Ah, sí? De burradas históricas, ya sabéis quién es. Sí. Y en el campo, ¿cómo medían cuánto faltaba para el anochecer? Yo no sé. Ya sabéis quién es. Pues que lo diga, que yo soy de ciudad, yo soy de Barcelona. Yo el campo lo he visto en una foto. Yo soy de Tarragona. Por cierto, hay un... Los caballos o los burros o algo de eso. Seguro. Seguro que dejaban al burro y se iba para su casa al burro solo. O a la burra. Por ahí va, seguro que va por ahí. Bueno, pues a ver, que conteste burradas. Siempre y más si tienen tipos religiosos. Bueno, pues oye, a cada uno le gusta gustibus non disputandum, ya está. A ver, lo dicho, iba a venir Emilio del Río, bueno, no sé si va a venir. Me había dicho que lo tenía en la agenda, fui en contacto con él, últimamente no sabía de este hombre. Es verdad que está muy ocupado, se habrá olvidado por completo porque pues, tendrá muchas historias. Nada, ya cuando ya le diré que bueno, pero por lo menos, oye, hemos hecho una buena charla, hemos aprovechado porque no lo hemos dejado, ya que íbamos a hacer algo, pues no lo hemos dejado. Estamos aquí todos, estamos Ana, que acompañándome a tope siempre, Ángel, que bueno, pues la última vez te eché de menos, Ángel, te eché de menos, me abandonaste. Siempre es un placer. Te lo voy a decir. También, tampoco estuviste. Te lo voy a decir con todo el cariño del mundo que te lo tengo que decir. Cuando tengo que elegir entre cualquier cosa y mi domina, ya sé que tengo que elegir. No, eso no hacen falta palabras. Eso está claro. Y bueno, pues nada. Sí, bueno. A ver, no nos lo cuentes ahora, burradas. Nos lo vas a contar en el otro videochat, así que apúntatelo para el videochat que te toca. Y ahora ya pues dile el día. ¿El qué, Alina? Dile el día. No. No para ti, sino para nosotros. Por y que a todo el mundo le quede claro. Todo el día, pero es en diciembre. Sí. Bueno, pues nada. Pues chicos, nos despedimos. Ha sido un bonito directo, ¿vale? Y bueno, pues ahí quedará la domo. Tengo que decir una cosa porque como soy el gran Catón siempre capaz igual. Cartago de lenta es. Ya podemos acabar. Muy bien, bueno, ahí. Pues, Ana, despídete. Nada, adiós a todos, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. La conversación que nos has dado, Ana, me ha gustado mucho. A ver si te animas más. Bueno, claro. Bueno, pues nada, venga, un saludo a todos.